Recuerden que estoy grabando. Bien, Sí. el tema es así. No, en el Poder Judicial, los jueces en este país, depende el nivel de juez que nosotros estemos hablando. Porque vos tenés jueces federales, jueces provinciales y jueces, lo que son los jueces de la Suprema Corte. Los tres tienen formas diferentes de designación. Normalmente un juez, en el caso de la provincia, muchos jueces son propuestos. Otros jueces van a concurso, otros cargos de jueces van a concurso. Es decir, que de ahí se hace una selección en función de los exámenes y de la nota que sacan. Y otros jueces, como el tema de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, se hace una propuesta por parte del Ejecutivo Nacional y esa propuesta es tratada en el Congreso de la Nación. Por eso, justamente, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, la forma de elección es a través del voto popular, en ambos casos. No hay otra forma. Pero en el caso de los jueces, varía entre designación y concurso. ¿Se entiende? Coronel. Sí, Estaba... sí. No, estaba escribiendo. Era eso. Bueno, gracias. Bien. Se cortó en la mejor parte, cuando Edu estaba hablando. Hola. Así que vamos a continuar con la Muy explicación. buena. Bien. Vayamos concretamente ahora sí a esta situación de qué se entiende por república. Cuando nosotros hablamos de república, estamos hablando de una forma de organización del poder. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, que la autoridad, la organización de la autoridad tiene una forma de organizarse muy puntual, pero no es la única. Existen otras formas de organización de la autoridad, ya sea de gobiernos dictatoriales, por ejemplo, que es una forma de organización de la autoridad, o por ejemplo, denme un segundito, o por ejemplo, una monarquía constitucional, como es el caso de España, o del caso de Inglaterra, o inclusive monarquías teocráticas, como en el caso de la Filipina, me parece que, o en Indonesia, ahora no recuerdo. No, Indonesia. En Indonesia, que la persona prácticamente es un emperador divino, es divino no porque es algo lindo, hermoso, sino divino porque tiene un origen, se supone que es designado por Dios o los dioses, no sé, en el caso de Indonesia, qué es lo que tiene. Pero sí, hay esa situación, digamos, de diferentes formas de organización de la autoridad. En el caso puntual de la República se caracteriza por una división de la autoridad. Es decir, los poderes en nuestro país, al ser una república, se encuentran divididos. Que es un poco lo que me preguntaba recién Coronel con el tema del Poder Judicial. Existen básicamente la forma tradicional, clásica de división de la autoridad, es en tres poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Está? Esos tres poderes son fundamentales a la hora de entender el concepto de república. Y la idea es, ¿por qué los poderes están divididos? Bueno, porque esto viene de una vieja idea que lo que se busca es evitar la concentración de la autoridad, característico de monarquías absolutistas. Característico de monarquías absolutistas. Monarquía absolutista como existió en su momento en Francia, a la cual llevó a la Revolución Francesa, o característico en la monarquía inglesa hasta el 1600, donde se produjo la famosa revolución, la gloriosa, como le llaman los ingleses, que terminó con la monarquía absolutista y dio paso a lo que existe hoy como una monarquía parlamentaria. En definitiva, estas diferentes formas de organizar la autoridad tienen como objetivo, no la división de poderes, la de evitar concentración de la autoridad, y en esencia lo que realmente se está buscando
no es tanto la división del poder, sino más que nada evitar el abuso de autoridad por parte de la persona que ejerce este poder. ¿Me siguen hasta acá? ¿Todos? Sí. Bien, perfecto. Pérez, usted está presente, ¿no? Porque nunca dice nada. Sí, profe. Bien, con ese entusiasmo que la caracteriza, Pérez. Muy bien. Profe, ¿cuánto le salió a ese auricular? ¿Cuál? El auricular que tiene en el oído. ¿Este? Sí, ese. 5.000 pesos, creo que me salió. O 4.000, por ahí. Fa. Pero son dos, ¿eh? Yo porque utilizo uno, siempre tengo la costumbre, porque no me gusta usar los dos a la vez. Bien. Volviendo al tema. Angie Calderón me escucha también, ¿no? Me imagino que no estará mirando una serie de Netflix, estoy ¿no? escuchando. No, Sí, no, no. sí. Bien. Entonces, la idea, el objetivo. Qué buena pregunta de evaluación esta que estoy haciendo acá. ¿Cuál es el objetivo de la división? ¿Cuál es el objetivo último de la división de poderes? Evitar el abuso de la autoridad por parte de los gobernantes, obviamente. ¿Se entiende esto? Ejemplo, vamos a un ejemplo. ¿Puede repetir porque se me cortó Sí puedo, el pero no audio? quiero. Bueno, Sí, pero no veo quiero. en el video. No importa. No, el objetivo que tiene la división de la autoridad básicamente es evitar abusos de poder por parte de las autoridades. Te voy a dar un ejemplo bien concreto. ¿Pudiste escucharlo ahora, coronel? Sí. Bien. Ejemplo bien concreto. Todas las personas que se fueron este fin de semana de viaje para disfrutar el fin de semana largo, extra largo de 4 días, no van a poder volver a sus hogares hasta que no termine el confinamiento obligatorio. Bien, eso anunciaron, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque si lo hubieran hecho, hubiera constituido un abuso de autoridad y en definitiva, un acto ilegal por parte de la administración de Fernández. Y con esto no me refiero a Diego Fernández, acá. Me refiero a Alberto Fernández. ¿Está? Es decir, la administración de Alberto Fernández anunció eso, lo anunciaron en todos los medios, pero tuvieron que desdecirse porque eso era concretamente ilegal. Yo creo que en realidad lo sabían, lo anunciaron aún así y después a último minuto dijeron no es así. No, todos pueden volver. Denme un segundito que lo quiero mostrar. Acá está. Ustedes miran las noticias, que ahí le está mostrando una publicidad de Carrefour, malditas publicidades. Acá tienen el diario de La Voz. Creo que es de Córdoba dice, marcha atrás, los que se fueron el fin de semana largo podrán volver a sus casas, pero serán multados. Eso sí, porque están circulando por donde no debían circular. Claramente no tienen necesidad de haber estado circulando, que igual es debatible, porque ellos se fueron antes de que empezara el confinamiento, entonces tienen que en algún momento retornar a su hogar. Pero bueno, nada, en definitiva. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que es la ministra de Seguridad a nivel nacional, tuvo que confirmar, dice la gente puede volver, pero va a tener una infracción. Esa infracción es debatible también. Pero bueno, eso lo hicieron. En última instancia yo creo que lo que quieren lograr acá no es tanto cobrar esta multa, sino lo que quieren generar es este engorre, digamos, todo este problema para disuadir a las personas en los próximos viajes. Bien. ¿Se entiende esto de división de la autoridad y evitar los abusos? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, igual si no entiendo mucho, después lo veo en el video de vuelta.
Así que, Bueno, igual no te da drama porque esto es algo que nosotros lo vamos a seguir hablando. En definitiva, la República tiene una serie de características. Uno es el tema de la división de poderes, otro es el principio de soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto de soberanía popular? El concepto de soberanía es la idea del poder, y popular viene de pueblo. Es decir, que en realidad el concepto es que en nuestro país el poder lo retiene el pueblo y es el pueblo quien lo va a ejercer y se lo va a otorgar a los famosos representantes. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra forma de organización del poder es representativa. Es decir, no es el pueblo quien realmente gobierna, pero sí es el pueblo quien elige a través del voto. En nuestro país utiliza una forma de gobierno representativa, es decir, que gobernamos a través de representantes. ¿Me siguen hasta acá? ¿Y quiénes son los famosos representantes? Son estas personas, estas autoridades que elegimos cada 4 años para que representen la voluntad del pueblo, es decir, gobiernan en nombre del pueblo. ¿Me van siguiendo? Aunque no sé cómo es que pueden gobernar en nombre del pueblo cuando el pueblo ya, digamos, tiene una imagen pésima de las autoridades. Pero bueno, metele. Sí, alguien me quería decir algo. Nadie. Bien, sigamos entonces. Y hay un concepto más que sigue a esta idea de república, pero no es exclusiva, que en nuestro caso, la república nuestra adopta la forma de gobierno federal. ¿Qué significa federal? Significa que nuestro país, a diferencia de otros países, como por ejemplo Uruguay, como por ejemplo Chile, como por ejemplo Italia, nuestro país es un país federal, es decir, que no es un país unitario. Es decir, que en nuestro país, por ejemplo, existen gobiernos provinciales, que estos gobiernos provinciales son autónomos del gobierno nacional. Esto quiere decir que cada provincia designa sus propias autoridades, hace sus propias leyes, cobra sus propios impuestos y tienen sus respectivas fuerzas de seguridad, es decir, la policía provincial. Y cada distrito administra como mejor considere los recursos. Es así, por ejemplo, el caso de la batalla que tuvo el gobierno nacional con la ciudad de Buenos Aires, que se la consideró un distrito autónomo. Es decir, el gobierno nacional había dispuesto la suspensión de clases, que ahí nos afectó a nosotros, que por eso dejamos de ir a la presencialidad, pero la provincia, perdón, la ciudad de Buenos Aires decidió no suspender las clases. Y ahí se inició un chisporroteo entre la ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional, o mejor dicho, un nuevo chisporroteo entre esos dos distritos, hasta que fueron a la Suprema Corte de Justicia, la máxima autoridad judicial en nuestro país, y la Suprema Corte de Justicia dijo que la potestad de la ciudad de Buenos Aires es exclusiva de la ciudad de Buenos Aires para determinar el mejor curso de acción para las clases. Lo que dijo en definitiva es que la ciudad de Buenos Aires decide si quiere tener clases presenciales o no, y no lo decide el gobierno nacional. Bueno, ahí está el tema. Entonces, la Suprema Corte de Justicia con ese fallo ratificó una idea que ¿cuál es? Que las provincias gobiernan como mejor consideren. ¿Se entiende hasta acá? Ese es el concepto de principio federal. El gobierno nacional no puede decidir por las provincias, son las provincias quienes deciden. Y si mañana Silioto, el gobernador de la provincia de La Pampa, decide que las clases tienen que ser presenciales, y todos de vuelta al colegio, y ahí Edu se quiere matar. Pero bueno, nada, digo, me parece. Claro, no. ¿Qué ya? Sí. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. no. Bueno. No. ¿También explico que no hay preguntas?
Ok, Puede ser. puede O ser. puede ser que no. Puede ser que no, O sea, que no explico no que bien no y que no explique entiendo. bien, sino que. No, sí, sí, pero puede ser que después capaz que vemos los videos y también para que no nos cortemos ahí. Eso puede ser. Cómo trató de salvar la situación que había embarrado Coronel. Muy bien, ¿eh? La piloteó, la piloteó. Bien, bien, bien. A ver, vamos a continuar. Mis chiquitos, Invente, Román, invente. Sí, invente, Román. A ver, repasemos el cuadro. A ver, el cuadro es un refrito de la consigna número 4. En realidad de la consigna número 3 y la consigna número 4. Recién Coronel me había hecho una pregunta de cómo era la forma de elección del Poder Judicial y yo ahí le dije que justamente a diferencia del Poder Legislativo, caracterizado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y el Poder Ejecutivo, caracterizado por el presidente y todos sus funcionarios, el Poder Judicial no son elegidos en nuestro país. Hay países, como por ejemplo en Estados Unidos, que se elige todo, pero igual depende mucho del estado y del distrito del estado. Existen los fiscales, por ejemplo, que es una figura fundamental, son elegidos por voto popular, muchos comisarios son elegidos por voto popular, es decir, ¿qué quiere decir que son elegidos por voto popular? Quiero decir exactamente eso. Que se vota. Sí, sí. Que lo Entonces, realiza el presidente hoy. Bueno, no sé, perdón. ¿qué quisiste decir, Edu? No te entendí. No, porque yo puse en la forma de elección del Poder Judicial, puse, la realiza el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. No, está bien, pero no es el Claro, caso de todos porque los igual sigue jueces, siendo ¿eh? forma de voto. Ah, no, porque como usted dijo que nada, que en nuestro país no se hacía, yo pensé que estaba mal. No, porque en realidad te explico. Eso que vos pusiste es el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Me seguís hasta acá? Los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la máxima autoridad, es decir, son los que tienen la última palabra. Así te lo digo. Si lo que dice la Suprema Corte es lo que va a hacer. Por lo menos en teoría, así debería ser. Entonces, obviamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está resolviendo el robo de un celular que le hizo una persona a otra. No, olvídate, nunca llegan esos juicios. Llegan casos que van a ser un antes y un después para el país, ¿se entiende? Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué cosas resuelve la Suprema Corte de Justicia? Y el problema que existe entre provincias por el control del río. Caso el río Atuel entre la provincia de La Pampa y la provincia de Mendoza. Sí, lo resuelve, bueno, pero es un caso que es un antes y un después para el país. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde justamente la Suprema Corte de Justicia va a decidir. O, por ejemplo, el tema del manejo de la educación, si una potestad, es decir, es un poder o una característica del poder Ejecutivo Nacional o del Poder Ejecutivo Provincial. Bueno, ese tipo de cosas las resuelve la Suprema Corte de Justicia. Entonces, la designación de jueces en ese caso, ¿cómo es? El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, propone un candidato y ese candidato va a ser ratificado o no por el Poder Legislativo. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, el Poder Legislativo, a través de la Cámara de Senadores, una comisión especial de la Cámara de Senadores, va a ver si es un candidato propio, ¿no? Digamos, óptimo o no. Que en última instancia lo que yo le estoy diciendo es que es el Poder Legislativo, son negociaciones políticas, a ver si llega o no llega un juez. Así de simple se los digo. Más allá de que el juez sea un candidato en condiciones, son negociaciones políticas. Pero bueno, eh, salvo que el Poder Ejecutivo haya logrado mayoría a través en la Cámara de Senadores, que a veces puede llegar a pasar. Pero bueno, no importa. Está bien lo que vos pusiste. Pero también es cierto que hay otras formas de elección, como por ejemplo, llegan por concurso. ¿Me entendés? ¿Me entienden hasta acá? ¿Qué sería por concurso? Por examen.
El que mejor anda en los exámenes es elegido juez. Pero esos son jueces de mirá. instancia menores, son normalmente jueces federales o jueces, en algunos casos, para algunos cargos puntuales dentro de la justicia provincial. ¿Tá? Depende del promedio. Sí, van pasando O sea, por el que tiene instancias. Van pasando diferentes está. instancias. Creo que son 3 instancias, si no me equivoco. Y ahí en esas diferentes instancias se va puliendo la cuestión. Creo que son 2 instancias escritas y una instancia oral. La tercera es una instancia oral. Que la instancia oral es la que se define, a ver cómo. Yo creo que en la instancia oral, más que preguntarle por lo que saben, es un diálogo entre la junta evaluadora y el candidato, y ahí lo van puliendo un poquito más, van midiendo un poquito más, que quizás el examen escrito no da. ¿Se entiende lo que trato de decir? Bien, esa es la parte que es lo que más me gusta de Sí, ustedes, sí. la interacción Está que tenemos. respondiendo Bien, y- bien, bien. Exacto. Bueno, me alegro de que le guste, un gusto, la verdad que. Podría aprobarme la materia de historia No. del año pasado, ya que le caigo Bien. tan bien. A ver, Listo. perdón, estoy seguro que en esta tuvieron problemas. ¿Cuánto dura el presidente de su cargo? ¿El presidente? Ujú. 4 años. 4 años. Bien. Perfecto. 4 añitos. ¿Por qué dura 4 años? Porque es lo que quiere durar. Tiene que ser reelecto para volver a surgir en su cargo. O no, ejercer en su ¿Pero cargo. por qué 4 años? Porque es el máximo establecido. ¿Por Que quién? puede llegar a. No haga Por la pregunta ley. complicada. Por Elba Perón. ¿Por quién? Por Eva El Perón, Vita dijo. Perón. Por la ley, Sí. ¿no es? Exactamente, coronel, por la ley. Los otros derrapan y usted da muy buenas respuestas, coronel. Muy bien, muy bien. Pérez, podés participar en esta, no es que es necesario quedarte atrás, ¿eh? Lo mismo que vos, Calderón. Bueno, profe, no sé. Bueno, no sé, profe. No. Sí, no sé, seguro. ¿Y qué pusieron de respuesta? Ajá, El ¿eh? de duración en el cargo, Sí, 4 años yo había puesto también. bien. ¿Y en el caso del Poder Legislativo? 9 añitos. ¿De dónde sacas de eso, 9 añitos? No, ese Yo era lo el busqué Poder por Judicial. internet. Ese era el Poder Judicial. No, el legislativo también dura 4 añitos. Pensá bien lo que estás respondiendo. ¿Qué está mal? No me la conté. Yo también puse 4 años. Vamos de Yo vuelta. también. A ver, ¿qué es el Poder Legislativo? Qué buena pregunta, ¿no? Es el que se encarga de hacer las leyes. Bien. Y puntualmente, recién los mencioné, si buscan en el video que voy a ¿Los publicar. legisladores, profe? Sí, pero está compuesto de 2 grupos. Y yo dije, esos 2 grupos ya los mencioné. Senadores y diputados. Bien. ¿Y duran lo mismo Chocolate los por la senadores noticia. y los diputados? No. Vamos de vuelta. ¿Y cuánto duran los senadores y cuánto duran los diputados? No, ni idea. Ahí Le voy a preguntar a están. Siri. Banca. A Siri, ¿qué es eso? Así, pará. ¿De dónde saliste? No, mentira, no tengo iPhone, no tengo plata. No, vale, yo sé. Me hubieras dicho un Alexa, por lo menos, que el que tiene Android. No sé si Android tiene Alexa. O Hey Google. Bien, La gallega esta que me habla. bien. Vamos de vuelta. Desesperado ahí tipeando. ¿Cuánto duran los diputados? ¿Cuánto duran los senadores? Los diputados, mis chiquitos, duran 4 años. Y al igual que los diputados, los senadores duran. No, mentira, no duran 4 años, duran 6 años.
¿Está? Entonces, vamos de vuelta. Cuando ustedes dicen el Poder Legislativo duran 4 años en el cargo, mal. Porque son en realidad los diputados Entonces le nada ponemos más. lo que dura cada uno de ellos. Es una cuestión de apreciación de Claro. cómo lo miremos. No, duran 4 y 6 años respectivamente. Diputados 4, senadores 6. Entonces le ponemos así. Duran 4 y 6 años porque dice Mitarelo. No, no lo digo yo, lo dice la ley. Vamos de vuelta. Es la ley quien lo dice. Y acá, ¿y cuánto duran en el cargo los jueces? Que acá Edu Gómez dijo 9 años. 9 años, profe, puede ser. 9 años. 9 años. Sí, yo también puse No, 9. negativo, no al lugar. A diferencia justamente de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, que los jueces son elegidos por el voto popular, no todos, pero depende del estado y depende del distrito del estado, no. Acá los jueces no duran 4 años, acá los jueces son vitalicios. Es decir, duran toda su vida en el cargo. ¿Está? Salvo que renuncien, se jubilen o sean destituidos por una cámara especial. ¿Está? O sea que duran lo que ellos quieran durar. Sí y no. Sí y no. Y lo que puedan durar. Sí, porque después claro. hay condiciones como por ejemplo el tema de la jubilación, que bueno, a veces muchos son apurados para jubilarse. Pero no, hay jueces, a ver, la jueza Servini Di Cubría, por ejemplo, yo era chico y ya estaba, yo la escuchaba siempre a Servini Di Cubría y todavía está. Es una jueza que hasta el día de hoy está. Hay jueces que tienen 450.000 años. Fay, creo que fue el último juez de la Suprema Corte en jubilarse. Fay se jubiló, ya tenía 450.000 años y duró unos meses y se murió de viejo, por ejemplo. O sea, están toda una vida, literal, están toda una vida. ¿Por qué? Y bueno, qué sé yo, pregúntenle. Ganarán muy bien, tienen una comodidad, no quieren perder el poder, no sé. Tema que Ganan, re bien ganan. No, un juez federal, un juez de la Suprema Corte de Justicia es muy raro que se jubile a los 65 años. Es muy, muy raro. La mayoría de los jueces, Ollarvide era... ay, pucha, se me fue el nombre que fue el juez anterior. Bueno, Entonces no ponemos un año en concreto, ponemos eso, lo que nos acaba de decir usted, que duran lo que pueden durar y lo que... Sí, igual vamos de vuelta. Bueno. Una cosa es un juez de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima autoridad, y otra cosa es un juez provincial de la provincia de La Pampa. Nah, son dos cosas completamente diferentes. Los jueces de acá de la provincia de La Pampa sí se jubilan joven. O relativamente. Entonces, ¿pero cuál joven. ponemos entonces? ¿Los dos No, ponemos? no. Claro. Hasta que se jubilen. Se jubilen o sean destituidos. Obviamente se mueran. Porque también puede pasar. Que se mueran. ¿Se entiende esto hasta acá? Bien, me encanta cuando me responden. Bien. ¿O los ¿qué dijo? Cuando los destituyen. O son destituidos. Claro, son destituidos. Gracias. Bien. Acá es donde yo sé que deben haber hecho agua. Cantidad de diputados. ¿Cuántos diputados hay? 257. No, yo puse. Ah, chocolate por la noticia. Va, yo ¿Pusiste? hice todo mal. ¿Por qué? No nos dijo Porque si estaba yo- bien todavía. Exactamente, no dije. Claro. ¿Cuántos diputados son? Seba, te está ¿Me está preguntando escuchando cuántos mi dijiste. tela? No te escucha. No escuché qué dijiste. Ah, bueno. De andar re mal en internet. Ay, Bien. ¿Cuántos diputados yo puse son? 329 en total. ¿Por qué es 329? Claro, pero 329 en total con los senadores y los Con los diputados. senadores.
perdón, discúlpeme. Muy bien, sí, perfecto. En realidad, ¿cuántos diputados son? Son 257. Muy bien. ¿Y cuántos senadores son en Oh, consecuencia? 72 senadores. Dije primero. 72, no 82. Sí. 72. Y bueno, yo dije, Sí. Bien, No, 72 72 dijimos. ¿Los dos? Ah, Sí. bueno, acá se no me escuchó 82. confunda. Vamos de vuelta. ¿Por qué esa diferencia? Que en realidad a esto apuntaba yo. ¿Por qué esa diferencia en la cantidad? Porque los diputados son más reemplazables que los senadores, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y de cualquiera, bueno, algo tenía que tirar. Está bien. Tiró el dardo a ver si pegaba. Le pegó al vecino de atrás, pero bueno, no importa, ¿no? No, la cantidad de diputados es una representación a la cantidad de población que tiene cada una de las provincias. Acá busqué las cantidades, por ejemplo, la provincia de La Pampa no logra juntar la cantidad de población mínima para tener una representación proporcional a la cantidad de personas, que hoy en realidad ya quedó desproporcionado. Porque si no tenemos que hacer un incremento de diputados, y ¿saben qué? Mejor dejémosla acá en este número, porque si no, se va a llenar de diputados y más gasto va a tener este país. Gracias, pasamos. Sirva que no sirve para nada. Entonces nosotros tenemos la representación mínima, tenemos 5 diputados, ¿tá? Que es la representación mínima. No hay provincia que tengan menos diputados que 5. Obviamente hay provincias que tienen mucho más. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene 70 diputados. La ciudad de Buenos Aires... es más grande. Claro, porque es una representación de la cantidad. Es decir, al momento de que se hizo esta regla, representaba esa cantidad de población. La provincia de La Pampa no llegaba a esa cantidad mínima de población que se requería, entonces fueron 5 diputados. Lo mismo que Formosa, lo mismo que La Rioja, lo mismo que Neuquén, lo mismo que Río Negro. Hoy ha quedado desproporcionado y ya tenemos más población y deberíamos tener más diputados. Pero ¿saben qué? Mejor dejémoslo acá, porque si no yo ya sé en qué termina esto. Incrementamos de forma increíble el gasto en diputados y no tiene sentido. Y la Cámara de Senadores, ¿cuántos senadores tiene la provincia de La Pampa? Tengan en cuenta que nosotros tenemos 5 diputados. ¿Cómo? No sé, 2. ¿Cuántos senadores tiene la provincia de La Pampa? ¿Pero a dónde entra eso de los senadores? O sea, ¿a qué viene la Eh, pregunta? Y estamos hablando de la cantidad de senadores. Son 72 senadores. Bien, ¿cuántos de esos 72 senadores son de la provincia de La Pampa? 2, 3. 1. No sé. Para un cachito que lo busque. No se ría, no se ría. En realidad, son 3 senadores que tiene la provincia de La Pampa. Ahora, Mirá, lo ¿cuántos? dije bien yo. Bien, sí. Tengan en cuenta que tenemos 5 diputados y 3 senadores. Muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta. En función de que la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados, ¿cuántos senadores tendrá la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos diputados dijo? ¿5? 70. La Pampa En tiene 5. La Pampa tiene 5 diputados y 3 senadores. En función de eso, Buenos Aires. la provincia de Buenos Aires, que tiene 70 diputados, ¿cuántos senadores tiene? 45. Bien. ¿Vos, coronel? Yo Dale no que se tengo me ningún termina. diputado. No sé. Bueno, No, técnicamente no sí, sé. porque es representante tuyo, pero bueno. El... ¿Por qué yo te voy respondiendo todo? Pregúntale a alguna de las otras chicas. Tenés razón. Pérez, ¿cuántos senadores tiene la provincia de Buenos Aires? Acá Edu Gómez dijo 45. ¿Vos cuántos crees? Pérez está entre nosotros o ya se nos fue.
Fuertes declaraciones. 46 senadores tiene. 46 senadores, dice Coronel. Ah, no se vale, Mica lo buscó. Mm, mm. Pero y se fue. Ahora que estoy viendo. Por razón no responde. Mire, yo no lo busqué y estuve a un numerito de acertar. Si son 46, estuve a un numerito de acertar. Bien, no. Intuición. 3 senadores tiene la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que va a tener 3? Ah, no sé, acá dice senadores de la provincia de Buenos Aires, miembros 46 senadores. No me Sí, mientas, mi tarea. buscaste No los senadores provinciales, no nacionales. Ah, bueno, casi. No, la provincia de Buenos Aires tiene 3 senadores. ¿Y la ciudad de Buenos Aires cuántos senadores tiene? 46. 46. No, 3. Ah, 3, bueno. Todos tienen 3. Y eso es justamente por eso estoy jugando con ustedes. Todos tienen 3. Todas las provincias tienen 3. ¿Por qué? Porque se hizo a propósito. Este es el sentido de tener 2 cámaras. Uno es una representación numérica de la cantidad de la población, por eso es que la provincia de Buenos Aires tiene 70 y nosotros tenemos 5. Y el otro no es una representación numérica, es un número, fijo. Entonces, todas las provincias, todos los distritos tienen 3 representantes senadores. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr? Una representación más justa frente a estos desajustes que genera diputados. ¿Se entiende? Entonces, para diputados, la cantidad de diputados de la provincia de La Pampa rara vez tiene importancia, pero los senadores de la provincia de La Pampa toman toda la importancia porque es un número fijo, y al ser un número fijo, cuentan mucho esos 3 senadores. ¿Me siguen hasta acá, todos? Sí. Algo de representación, algo de peso tiene que tener la provincia de La Pampa. Bueno, chiquitos, hasta acá nomás llegamos, ya se me está por cortar, así que le vamos a dar fin a esta clase. Mis chiquitos, no se olviden, después yo voy a subir nuevamente la asignación con la consigna 1 y 2. ¿Estamos? ¿Me siguen todos? Listo. Chiquitos, que les vaya muy bien. Saluditos. Un gusto, Chao. chau, chau. Chao, chao, mis chiquitos. Hasta luego.